esto. Bueno, es una alegría para mí poder estar con ustedes en esta noche. La verdad que ha empezado a ser algo regular, ¿no es cierto?, el encontrarnos cada 6 meses, y con algunos de ustedes nos hemos encontrado cada 6 meses. Y la verdad que lo estamos disfrutando mucho. Nos es una gran alegría poder encontrarnos de vuelta. ¿Para qué? Para básicamente separar un tiempo para pensar las cosas de Dios, sobre las cosas de Dios. Y la verdad que queremos cubrir varios temas en esta semana, pero quizás una de las preguntas que nos hacíamos es ¿por qué estamos así, no? Y el por qué estamos así, quizás me gustaría ilustrarlo con un testimonio personal, con algo que me pasó, que sé que conté parte de mi testimonio aquí en Mar del Plata hace algunos años atrás, y no me acuerdo qué fue lo que conté. Así que les pido, estamos así, ¿no es cierto? ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que hay varias historias y no me acuerdo si fue la que conté, fue esta o fue otra. Así que los que ya estuvieron les pido disculpas, ¿no? Resulta que en la década del 60 ustedes seguramente habrán escuchado del apartheid, ¿no es cierto?, en Sudáfrica, que hacía una separación racial entre la gente de color y la gente de raza blanca. El gobierno era predominantemente de raza blanca, o era de raza blanca, y una de las medidas que ellos toman es de que los niños de raza negra tenían que aprender el idioma de los blancos, ¿no? Es el afrikaans. Y hay una ciudad, Johannesburgo, y hay un barrio que se llama Soweto, y en ese barrio los maestros y los niños dicen, no, nosotros no queremos aprender. Así que van estos niños y bloquean la calle, y ahora estamos hablando de la década del 70, bloquean la calle, y ahí están los maestros, están los niños, y viene, digamos, el desarma piquete y los quiere remover. Pero ¿cómo vienen? Vienen con helicópteros, vienen con ametralladoras y mueren cientos de niños en ese proceso. Los niños mueren, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, pero ¿será que es para tanto que hay que matar para hacerles entender que tienen que aprender mi idioma? ¿Será que es terrible si nos ponemos a pensar en el hecho de que se haya llegado en esa pequeña instancia a semejante crueldad, matar a niños que estaban parados en la calle inocentemente? Estoy seguro que inocentemente, porque los niños en esta situación son inocentes, que sean sacrificados de esa manera. Y es en ese barrio que unos 20 años después me dejan a mí haciendo dedo, ¿no? Estaba haciendo dedo, resulta que estaba viajando con unos amigos en auto, el auto se rompe y se rompe en realidad en otro país, hacemos unos 2.000, 3.000 kilómetros volviendo y ahí hay una persona que nos deja en ese barrio. Cuando uno, ya no hago más dedo, gracias a Dios, cuando uno se acerca a las grandes ciudades la gente no te levanta, porque es una ciudad grande, porque hay inseguridad, la gente no tiene confianza. ¿Y a quién estoy levantando? El asunto es que en todos los otros lugares la gente nos llevaba y nos iba llevando, pero cuando llegamos como a 150 kilómetros de la ciudad de Johannesburgo, nos levantamos, nosotros dormíamos en las estaciones de servicio, entonces lo que hacíamos después era, a la mañana temprano, a las 5 de la mañana, íbamos y nos parábamos ahí en el surtidor y les hablábamos directamente a las personas. Mirá, estoy yendo a tal lugar, ¿será que me podés llevar? ¿No me podés llevar? ¿Estás yendo para allá? Y la gente nos levantaba. El asunto es que en esa oportunidad no habíamos podido estar cerca de un surtidor, habíamos quedado básicamente afuera de un pueblo en la ruta, y me acuerdo que habíamos empezado a las 5 de la mañana a hacer dedo, y no nos levantaba nadie. Y
eran como las 12 del mediodía y todavía estábamos ahí. Y pasaban los autos y pasaban los autos y nadie nos levantaba. Y en cierto momento para un auto, pero no para donde nosotros estábamos, sino que para como unos 100, 150 metros más adelante. Y nosotros equivocadamente pensamos, estaba con un amigo, Alejandro se llama, pensamos, se arrepintió y frenó, vamos. Así que fuimos corriendo con nuestras mochilas, fuimos corriendo, tenía una camioneta, tiramos las mochilas adentro de la caja y saltamos adentro del auto. Muchas gracias, le dijimos. Nosotros estamos yendo para tal lugar. Y en nosotros, en nuestro entusiasmo y en nuestra inocencia de juventud, en realidad no nos dimos cuenta de que él no había parado por nosotros y no le preguntamos si nos quería llevar, no le preguntamos y le dijimos muchas gracias. Ustedes se pueden imaginar todo ese cóctel, ¿no? Y el Señor dijo, bueno, está bien, vamos. El asunto es que, bueno, Él nos llevó, atravesamos la ciudad de Johannesburgo y es ahí donde Él nos deja en este barrio, ¿no? En Soweto. Empezamos a caminar, nos deja al costado de una autopista, empezamos a caminar, a subir, nos vamos y de repente nos damos cuenta que hay algo que está muy mal, pero no sabés qué es, lo sentís en la piel. Hay algo que está muy mal. Y nos damos cuenta ahí enseguida es que todo el mundo estaba enojado con nosotros, estaban muy enojados. Nos miraban y ponían sus caras de disgusto y nos empezaban a gritar. Los autos que pasaban empezaron a tocar bocina y nos empezaron a gritar. Y nosotros dijimos, argentinos, conocíamos totalmente la historia, me entero de la historia después, ¿no? Porque ¿a dónde nos dejaron? ¿Cómo se llama? Sowetos. Ir y preguntar, ¿qué es Soweto, no? Y la gente realmente estaba enojada, lo manifestaban, nos gritaban cosas, eran todos diciendo, y dijimos, bueno, busquemos una estación de servicio, vamos al baño y nos vamos rápido de acá. Y mientras íbamos caminando buscando una estación de servicio, que había una ahí, había un parque al costado y vimos que había unos muchachos, ¿no? Había unos muchachos que estaban acostados, estaban pasando el tiempo y cuando nos vieron, se levantaron y empezaron a caminar hacia nosotros. Y había otro grupo de muchachos allá que también empezaron a hacer lo mismo. Se levantaron, nos vieron y empezaron a caminar hacia nosotros. Y empezaron y vinieron así directo. Cuando nosotros vimos eso, dijimos, no, mejor volvamos a la ruta y vámonos de acá. Hagamos dedo en la autopista, en la ruta. Nosotros nos damos vuelta y empezamos a caminar más rápidamente y ellos empiezan a correr. Y tenían palos en las manos y nosotros empezamos a correr. Así que empezamos a correr, ellos corrían, nosotros corríamos. Nosotros estábamos más cerca de la autopista y hay una... Creo que mi suegro es la primera vez que está escuchando esta historia. Hay más historias también. Pero bueno, resulta que estaba la ruta que entra en la autopista y llegamos ahí y pasa 1 o 2 autos rápidos y está pasando el tercero y frena de repente, abre las puertas y dicen, rápido, rápido, entren, vamos. Nosotros saltamos adentro del auto, nos subimos adentro y cuando salimos llegan estos muchachos y golpean el auto y el auto sale rápidamente y bueno, el Señor nos dice, bueno, hoy les acabo de salvar la vida. Hoy ustedes me deben la vida a mí. Y después nos dice, yo soy su ángel guardián. Y nosotros, sí, muchas gracias. En ese momento no lo entendés. No sé si es la edad o la situación, probablemente las dos, pero uno no lo entiende. Y bueno, este señor nos sacó de ahí, dijo, bueno, ustedes seguramente almorzaron o no almorzaron. No almorzaron, bueno, vamos a comer. Entonces nos llevó a un lugar a comer y después dijo, bueno, ¿ustedes a dónde van a ir? ¿Van para allá? Bueno, yo los voy a llevar a un lugar seguro donde ustedes pueden hacer dedo. Y nos llevó, nos dejó ahí. Y nosotros seguimos viaje como si nada hubiese pasado. Y las cosas de la edad, ¿no? En ese momento uno dice, yo no voy a hacer dedo nunca más. Eso me duró 3 semanas.
después estaba haciendo dedo de vuelta. Y quizás, ¿qué es lo que...? Hay muchas cosas para rescatar de esa historia que por lo menos en forma personal rescato, pero qué es lo que me gustaría rescatar como pie a este tema y para que nosotros pensemos? ¿Qué es lo que hace que venga gente y que con ametralladoras mate a niños? ¿Qué es lo que hace que haya gente que cuando te vea, porque sos alto, porque sos bajo, porque tenés este color, tenés otro color, porque sos de ahí, porque no sos de ahí, se levante y te quiera matar? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué estamos así? O sea, ¿cuál es el nivel de locura que tenemos que estamos en esta condición? ¿Por qué estamos así? Y soy consciente que esto que les acabo de contar no es la mayor maldad del mundo. En realidad es como el pelo de una cabellera, de maldades, de horrores, de cosas que no se pueden decir y de que no se pueden pronunciar. Y la pregunta es, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos tan mal? ¿Cómo es que llegamos a esta situación? ¿Cómo es que estamos así? ¿Dónde nos caímos tan bajo? Y a veces uno mira el mundo y también, no sé si uno va creciendo o no, pero uno ve que como que el mundo se va desarmando a pedazos en el nivel de maldad que hay, en el nivel de maldad que hay en el mundo. Y lo que quería compartir en esta noche es una hipótesis. ¿Por qué estamos así? Tratar de encontrar en el Génesis, en la historia del Génesis, las causas, las condiciones y por qué nosotros llegamos a estar en la condición en la cual estamos. Y que nosotros nos podamos ver en esa historia, que nosotros nos podamos ver en esa historia y reconocer que esas cosas que hoy vemos como violencias, asesinatos, la maldad que hay en el mundo, tuvieron un inicio que parecía inocente. No solamente inocente, sino que parecía algo digno de alcanzar. Parecía, ¿no? Y Roberto esta mañana, un rato antes, nos compartió un poco, ¿no es cierto? La rebelión en el cielo, la rebelión en la tierra. Y me gustaría que nos enfoquemos en un par de versículos en la rebelión en el cielo, que tomemos nota de un par de versículos y después vamos a mirar la rebelión en la tierra o la caída del hombre y qué es lo que esto implicaba. ¿Qué es lo que implicaba la tentación que la serpiente le hizo a Eva? Y yo sé que muchos a veces toman o consideran a este relato como un relato místico, ¿no? Como un relato que no es real. Y personalmente no creo que sea así, pero aunque fuera así, hay tantas lecciones que se pueden aprender o tomar de ella, que realmente vale la pena detenerse para mirarlas en detalle. Así que me gustaría, si les parece, vamos primero a ver a Lucifer, la caída de Lucifer, y vamos al libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, vamos al capítulo 28. Y vamos a leer a partir del versículo 14. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Voy a leer y después voy a resaltar un par de aspectos de estos versículos, ¿no? Dice, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Noten ustedes que dice que él fue creado perfecto. Había un ángel, un querubín protector que fue creado perfecto. Hasta que un día lo miraron y ¿qué es lo que vieron? Se halló en él maldad.
Acá tenemos el principio del mal, ¿no es cierto? Acá tenemos el principio del mal. El origen del mal está acá. De repente un día había maldad. ¿En dónde estaba la maldad? Estaba en él. ¿Y en qué consistía esa maldad? Vamos a repasarlo y leerlo ahora. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Esta parte es como que no nos dice mucho porque contrataciones significa un tráfico, un ir y venir. Es como quien acarrea agua entre dos campamentos, ¿no? Es como quien trae y lleva rumores. Es como quien comercia con algo, ¿no? Y dice que hay una multitud, ¿no? Hay una multitud de este ir y venir, con comentarios, con reproches. Después a Satanás se lo presenta como el acusador de los hermanos, hablando de aquí de la tierra, ¿no? Pero en aquel momento evidentemente empezó con algo así, un ir y venir, acusaciones. Y fíjense qué es lo que sigue diciendo. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Es decir, este ángel era hermoso. Este ángel tenía esplendor. ¿Y qué es lo que sucede en cierto momento? Se empieza a mirar al mismo, ¿no? Porque dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos, esa hermosura, ese esplendor, ¿era algo que él había desarrollado de sí mismo o lo había recibido de Cristo, lo había recibido de su Creador? Lo había recibido de su Creador, ¿no es cierto? Era algo que él tenía para enorgullecerse o en realidad era algo para lo cual él tenía que dar gracias y rendir gloria a Dios. Era algo para lo cual él tenía que dar gracias a Dios. Y aquí nosotros empezamos a ver una pequeña semilla, ¿no? Toma conciencia de que es hermoso y evidentemente elige olvidarse que lo que tiene es de Dios y lo empieza a pensar como propio. Esto es mío, esto me lo logré yo. Dice, te enorgulleciste. ¿Qué significa te enorgulleciste? ¿Cómo empezás a mirar a los demás? Si te enorgulleciste, ¿cómo empezás a mirar a los demás? Los empezás a mirar diferente. Te enorgulleciste. Y aquí nosotros tenemos la simiente, la semilla de la maldad. Primero, olvidarse de que todo lo que tenés proviene de Dios. Todo lo que tenés proviene de Dios. Y en segundo lugar, enorgullecerse por eso. Olvidarse de Dios que te lo dio y enorgullecerte. Exaltarte por cualquier bendición que Dios te haya dado por sobre los demás. Así nosotros vemos el principio de la caída de Lucifer. Y nosotros encontramos otra rendición de esta historia en el libro de Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Y vamos a leer 12 y 13. Y 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Así que nosotros vemos aquí a Lucifer con aspiraciones, ¿no es cierto? Quiere ser semejante a Cristo, quiere ser semejante al Altísimo, en el sentido de que Cristo es igual a Dios, ¿no es cierto? Miguel, el arcángel Miguel, ¿quién como Dios? Cristo. Así quería ser Lucifer, quería ser semejante a Cristo, quería ocupar no solamente el lugar de Cristo, sino quería ser semejante al Altísimo. ¿Y qué es lo que notamos? Notamos que hay una secuencia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que él anhela y qué es lo que él desea? Él desea ocupar el lugar de Dios. Él desea ocupar
el lugar del Altísimo. Él desea ocupar el lugar de Cristo. Ya no está contento donde está. Antes estaba orgulloso y enaltecido por su posición. Y ahora no está conforme. Ahora quiere más. Y este es un circuito que se va a dar siempre, se va a dar siempre. Tomar conciencia de algo bueno, de algún don de Dios, de algún regalo de Dios, pensar que no es de Dios, creer que es propio, enorgullecerse, enaltecerse, después ver a otro que tiene otro don y empezar a codiciar, envidiar, anhelar ocupar el lugar de otro. Y ese es el circuito y esos son los pasos de la caída de Lucifer. Y lo que vamos a ver ahora, lo vamos a ver en Adán y Eva, es que exactamente esos mismos pasos se repiten en la tentación a la cual se enfrentaron Adán y Eva. Vamos al libro de Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y primero vamos a leer el versículo 15 y 16. Génesis capítulo 2, versículo 15 y 16 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios crea a Adán y Eva, los pone en medio del huerto, los hace reyes y señores sobre esta tierra y les dice: pueden comer de todo, absolutamente de todo árbol pueden comer, menos de uno. Este árbol me lo reservo, no coman por favor de este árbol. No es una prueba muy difícil, ¿no es cierto? De todo árbol pueden comer, pero por favor de este único no coman. Así que esa es la instrucción que reciben Adán y Eva. Y es un tema interesante, ¿no? Porque tiene que ver con el libre albedrío y con la posibilidad de que el hombre pueda rechazar a Dios. Aquí se introduce la posibilidad de que el hombre pueda rechazar a Dios y pueda elegirse un destino distinto al que Dios quiere. Aquí se introduce. Queda en las manos del hombre. Queda en las manos del hombre. ¿Qué camino querés seguir? Y vamos a ver ahora cómo se acerca la serpiente y tienta al hombre, ¿no? Fíjense cómo dice a partir del capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Qué pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás acá? ¿Se había equivocado Satanás o en realidad estaba jugando un tatetí? Estaba jugando al ajedrez. Estaba jugando al tatetí, ¿no es cierto? Quería que Eva le diga: no, estás equivocado. Podemos comer de todos los árboles, menos de uno. Podemos comer de todos. Así es como abre la puerta al diálogo la serpiente, insinuando que ¿qué comida les había dado Dios para que coman? De todo árbol del huerto, ¿no es cierto? Dios los había dejado sin comida. Dios no te deja comer de ningún árbol. Dios no te deja comer de ningún árbol. ¿Es verdad eso? Así que Dios dijo que no podés comer de ningún árbol. Y Eva tiene que salir, se siente impelida a responder a este desafío, a este comentario, a esta pregunta que le hace la serpiente. Dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Así que aquí Eva le dice, ¿no? Le dice a la serpiente:
cuál había sido la instrucción de Dios. Y noten ustedes qué es lo que responde la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí es donde nosotros tenemos todo el veneno de la rebelión de Lucifer en estas palabras. Primero dice, no moriréis. ¿Qué es lo que había dicho Dios? El día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Qué es lo que dice la serpiente? No morirás. No importa. No importa lo que hagas. No importa lo que hagas. Vos podés hacer lo que quieras, que no vas a morir. Dios dijo, no lo hagas. No importa, andá y hacelo, que no vas a tener las consecuencias que Dios dijo que iban a tener. ¿Y qué es lo que estaba diciendo en definitiva? ¿Qué es lo que estaba diciendo Lucifer en definitiva aquí? De que tenés vida en ti mismo. De que tu vida no depende de tu conexión con Dios. Al final, una de las citas que había leído Roberto decía que vamos a poder conocer y entender realmente el título cariñoso de Dios, ¿no? Como Padre nuestro. ¿Qué significa Padre? ¿A quiénes nosotros llamamos Padre? Llamamos al que nos da vida, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Lucifer en esta tentación? Con no morirás. La vida es tuya, es totalmente tuya. Hacé lo que te plazca, que no tiene las consecuencias que Dios te dijo que iba a tener. Ahora, cuando vos tomás esto, cuando tomás este vino, cuando tomás este veneno, ¿qué es lo que viene? Lo que tenés es tuyo. Lo que tenés es tuyo. Y es razón, ¿para qué? Para gloriarse, para enorgullecerse, enaltecerse. Es lo que le pasó a Lucifer después, ¿no es cierto? La belleza era propia. El esplendor era propio. Te olvidás de que es Dios el que te lo das, elegís olvidarte y empezás a construir sobre lo que crees que es tuyo en forma innata y natural, cuando en realidad te lo dio Dios. Y ahí enseguida viene el paso siguiente en la tentación que le hace la serpiente. Dice, no morirás, leo el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí nosotros tenemos la tentación, ¿no es cierto? No morirás, tenés vida en ti mismo, podés hacer lo que vos quieras, pero todavía no llegaste a un nivel superior de existencia, todavía no sos como Dios, todavía no te falta algo, podés ser como Dios, pero tenés que romper sus mandamientos. Podés ser como Dios, pero tenés que ir en contra de lo que Él dice. No tiene mucho sentido, ¿no? Pero si uno es atraído por el canto de la sirena que te dice, podés ser como Dios, ¿qué es lo que sucede? El hombre cae. Y es interesante porque la serpiente, ¿qué es lo que dice? Bien sabe Dios. Dios sabe muy bien que si vos comés vas a ser como Él. Por eso no te lo dijo. Él te está privando a vos de lo mejor. Él no quiere que vos lo tengas. Él no quiere que vos tengas lo mejor. Él te lo está reteniendo. Él se lo está cuidando para Él. Él no quiere que vos seas como Él. Por eso te pide que no comas del árbol. Bien sabe Dios. Bien sabe Dios eso. Por eso te pide que no lo toques al árbol, que no lo comas. Porque el día que de él comieres, seréis como dioses. Y aquí se le presenta una tentación a Eva, que básicamente consiste en ¿qué? En buscar aquello que ella entiende que le falta en las cosas del medio ambiente, en las cosas que están alrededor nuestro, en aquellas cosas que no son propias, porque el árbol no era de ella. Dios le había dicho, no lo toques, no es tuyo, no lo toques. En tomar aquello que no es tuyo para alcanzar una condición mejor. Y esto nosotros lo vemos impregnado en nuestra vida en forma
bien patente y bien clara en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído de que si llegamos a tener tal cosa, vamos a estar mejor? Que si llegamos a tener tal cosa, vamos a estar en una mejor posición. Que si tenemos esto, los otros van a pensar algo mejor de nosotros. Que si tengo el último modelo de teléfono, voy a parecer tal persona. ¿Cuántas veces nos ha pasado o nos hemos encontrado que uno se encuentra con personas y ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es licenciado tal y tal, ¿no? ¿Acaso no es una muestra eso de que estoy necesitando el título para agregarme algo? Lo que sucede con Adán y Eva es de que la serpiente les pone delante de ellos alcanzar algo ideal, y en esa búsqueda de alcanzar algo ideal, ellos pierden absolutamente todo. Ellos pierden absolutamente todo. En esa búsqueda de querer alcanzar un estado ideal de existencia, pierden todo. ¿Por qué pierden todo? Porque desobedecen a su Padre Celestial, desobedecen a aquel que les dio la vida, se van de la casa, se salen de la casa de su Padre, desobedeciendo su mandamiento, su orden. Y ahora en un ratito vamos a leer las consecuencias de eso, las implicancias, pero lo que ocurre con Adán y con Eva y la tentación de la serpiente, ¿qué consistía básicamente? En que vos podés ser feliz, en que vos podés alcanzar la condición de vida ideal, que vos podés alcanzar una condición superior de existencia haciendo cosas, tomando cosas del medio ambiente, poseyendo, teniendo un título, teniendo cierto trabajo, teniendo cierto modelo de auto, teniendo una casa, teniendo una carrera. Y esto también se ve en el mundo religioso. También se ve en el mundo religioso, teniendo cargos en un grupo de iglesia. ¿Quién sabe más versículos? ¿Quién no sabe tales versículos? ¿Quién sabe de memoria esto? ¿Quién no sabe de memoria aquello? Empezamos a definir nuestra existencia no como hijos, sino por lo que tenemos. Empezamos a definir nuestra existencia no como hijos de Dios, sino por lo que hacemos. Y no sé si a ustedes les ha pasado, uno a veces le pregunta a gente, bueno, ¿quién sos? ¿Qué haces? O uno le pregunta, ¿quién sos? Y la gente te cuenta qué es lo que hace. Uno empezamos a definir nuestra vida no por quién somos, sino por lo que hacemos. Nosotros somos lo que hacemos. Estamos buscando una identidad en aquello que hacemos cuando en realidad el hombre fue creado hijo de Dios. El hombre, Adán y Eva, fueron creados hijos de Dios. Y Dios es nuestro Padre. Cuando el hombre toma el fruto para alcanzar ser como Dios, se va de la casa y pierde su condición de hijo. Pierde totalmente su condición de hijo. Y fíjense cómo sigue la historia. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Noten ustedes que Eva vio tres cosas. Vio tres cosas en el fruto. ¿Qué es lo que vio ella? El árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Estos son los tres elementos que el apóstol Juan nos describe en el libro de Juan. Y es interesante porque hay una escritora, Elena G. de White, que una sola vez en su vida usa la palabra Trinidad y la usa en este contexto. Ella dice que esta es la Trinidad del mundo. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y acá está todo lo que hay en el mundo, son tres cosas. Estas tres cosas son las tres cosas paralelas que fue lo que vio Eva. Hay tres cosas. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Esta es la fundación del mundo. En la fundación del mundo hay un versículo que nos dice que el Cordero fue inmolado, ¿no? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿qué es lo que vio Eva? El árbol era bueno para comer. Dice, los deseos de los ojos, ¿qué es lo que vio Eva? Dice que era agradable a los ojos. La vanagloria de la vida, ¿qué es lo que ve Eva? Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es la búsqueda de tomar cosas del medio ambiente para alcanzar una condición superior de existencia. Es la búsqueda de ser como Dios. Y así fue como Adán y Eva cayeron. Así fue como ellos cayeron, creyendo en la mentira de la serpiente. Y ese fue el principio de la maldad. Ese fue el principio de la maldad, que primero estuvo en el corazón de Lucifer y después lo vemos en Adán y Eva. Fíjense qué es lo que sucede ahí en forma inmediata. Vieron ustedes que la serpiente les promete un conocimiento adicional. Miren lo que pasa ahora enseguida. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Qué sorpresa, ¿no? En general es una sorpresa desagradable esa, bien desagradable. De repente tienen un conocimiento nuevo y no es el conocimiento que ellos esperaban. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre queda desnudo. Las hojas de higuera son, como vamos a ver ahora en un ratito, son los pretextos, son las excusas, son los intentos del hombre de excusar su conducta, de justificarse a sí mismo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué se escondió? Porque tuvo miedo. ¿De qué tuvo miedo? ¿A qué tenía miedo? Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 14-15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Había un miedo en la humanidad, hay un miedo que todo hombre tiene desde que Adán y Eva pecaron y es el miedo a la muerte. Y Cristo vino, tomó la cruz y murió para librarnos de este miedo a la muerte, para librarnos de este miedo. Y este es el miedo que tuvieron Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y uno podría preguntarse, ¿no? ¿Advertencia o amenaza? ¿Advertencia o amenaza? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahora habían comido. Se llenan de miedo. Dios les había dado todo. Les había dado la vida, les había dado el mundo. ¿Y ahora qué tienen? Tienen miedo. Huyen. Dios viene y los busca. Fíjense cómo sigue. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Digamos de otra manera, ¿estuviste hablando con alguien más? ¿Puede ser que estuviste hablando con alguien más? Contame, decime. Contame qué te pasó, decime qué te pasó. ¿Estuviste hablando con alguien más? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahora nosotros sabemos que es Cristo. Cristo va derecho al corazón, ¿no? Una pregunta que es fácil si sos inocente. Si sos culpable es difícil. Una pregunta que va derecho al corazón. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Es una pregunta fácil, ¿no? Sí, no. No es fácil, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente, exactamente.
una vez que el hombre pecó, le es incapaz de reconocer. Una vez que el hombre se fue de la casa de Dios, no lo ve nunca más a Dios como un padre. Por el pecado. Ahora vamos a leer un poquito más adelante qué es lo que hace Dios al respecto. Al hombre le es imposible ver a Dios como padre y no puede responder una pregunta tan simple. Sí, no la puede responder. ¿Qué es lo que hace Adán? Noten ustedes. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ella que vos me diste, por ella yo comí. 2 veces la esposa y una vez al hijo, una vez al padre, ¿no? Al hijo de Dios. Y al final, en cuarto lugar, él se menciona, ¿no? Y yo comí. ¿Qué es lo que sucede con el hombre cuando peca? Es un cobarde, ¿no? Es un cobarde. No puede reconocer su propia condición, no puede reconocer sí, me equivoqué. Es un acusador a la compañera de su vida que sabemos que le había prometido que iba a morir juntos, la entrega así de primera. Fue ella, ¿no? Qué terrible lo que hace el pecado. Y fíjense ustedes que sigue diciendo, ¿no? Entonces Dios se dirige a la mujer, ¿no? Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Saben qué es interesante? Es que Pablo dice que la mujer fue engañada. Es decir, la mujer está diciendo la verdad. La mujer está diciendo la verdad. La serpiente me engañó y comí. La mujer está diciendo la verdad. Ella contó lo que había pasado. La serpiente me engañó y yo comí del árbol. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y en todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y noten ustedes ahora que viene la promesa, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Noten ustedes que dice, pondré enemistad. Porque ahora no hay enemistad. Ahora, entre el hombre y la serpiente hay amistad. Son amigos. Ahora, ¿qué es lo que hay? Hay enemistad entre Dios, entre el hombre y Dios. Ahora la enemistad está entre el hombre y Dios, y la amistad está entre el hombre y la serpiente. Y acá está la promesa de Dios. Fíjense, dice, pondré enemistad. No sé si ustedes se acuerdan del versículo ese que dice en Deuteronomio, creo que es Deuteronomio, que Dios, hablándole al pueblo de Israel, le dice, escoge hoy a quién servir. Elige hoy, pongo delante de ti la vida y la muerte. Dios en ese momento les estaba dando a ellos la posibilidad de elegir. Y en eso consiste el poner enemistad. Dios quiere poner enemistad en el ser humano, ¿para qué? Para salvarnos de nuestra condición, para salvarnos de la maldad. En eso consiste el poner enemistad. Y eso es el libre albedrío. Esa es la libertad de elegirlo. Porque así como estábamos, antes de que Dios dijera eso, no lo podíamos elegir. Por nosotros mismos no lo podíamos elegir. Es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo que sucedió con el hombre? El hombre salió de la casa de Dios persiguiendo un sueño inútil, ser como Dios. Buscar algo que ni siquiera sabíamos bien qué era. Y ese algo que consistía en buscar cosas del medio ambiente y en tratar de obtener aquello que no está permitido. ¿Por qué? Porque el árbol no estaba permitido, con tal de alcanzar ser alguien mejor, con tal de ser algo mejor. Y el mundo, a partir de ese momento, entró en ese tren. ¿En ese tren de qué? En ese tren de buscar estar en una posición superior a los demás, en ser como Dios, en alcanzar a través de los logros, a través del esfuerzo propio, a través de la salvación por las obras, alcanzar ¿qué cosa? El cielo. ¿Y eso qué es lo que genera? Eso, entre otras cosas, genera orgullo por lo que tengo, desprecio por lo que los otros no tienen.
y un espíritu acusador contra mis hermanos. Lo vemos en la historia de Lucifer, lo vemos en la historia de Adán y Eva. Y si nos ponemos a mirar, lo vemos en nuestra historia también. Es exactamente siempre el mismo ciclo que se repite y se repite y se repite. ¿Y saben qué? Cuando vos tenés vida en vos mismo, cuando es tu fuerza, cuando es tu poder, depende de vos. ¿O no? Depende de vos. No sé si ustedes han estado en ese estado mental de que depende de vos. Cuando depende de vos, es una lucha a muerte. Es la supervivencia del más apto. Es el origen de las especies. Ese es el concepto. Es la lucha del más fuerte. Es saber quién logra obtener la mejor posición, quién logra obtener el mejor pasar, en la mejor situación económica, quién logra estar más alto. Y en ese juego no hay reglas. En ese juego es a vida o muerte. Y es lo que nosotros vemos. El mundo hoy en día está en ese espíritu. Y me gustaría al respecto leerles lo que dijo un actor al respecto. No sé si escucharon hablar, estoy seguro que sí, Jim Carrey, el humorista, ¿no? Jim Carrey. Es muy conocido, hizo mucho dinero, es un humorista muy reconocido por sus caras, ¿no? Fíjense lo que dice él. Dice, supón que llegas al punto en el cual tienes todo lo que toda persona alguna vez haya deseado y te das cuenta de que aún así sos infeliz. Y de que aún puedes ser infeliz es realmente un shock terrible cuando has alcanzado absolutamente todo lo que has soñado y aún más. Es la experiencia de él. Dice, ahí entonces te das cuenta, uy, no se trata de eso. Desearía que todos alcanzaran esas cosas que tanto desean y anhelan para que realmente se den cuenta de que no es eso. Él hablando de esa búsqueda, ¿no? De esa búsqueda de la fama. Un Salomón, exactamente. Y ahí tenemos a alguien que a los ojos del mundo lo alcanzó todo. Alcanzó todo, él lo dice. Todo lo que alguna vez soñé, lo alcancé y más. Todo. Y cuando lo tuve, no sirve de nada. Soy un tipo infeliz. Soy una persona infeliz. No se trata de eso. Y en ese sentido, lo que quisiera destacar, ¿qué es lo que falta? Falta Dios. Falta Cristo. Falta la paz de Dios. Falta la paz de Cristo. Y a la pregunta de ¿por qué estamos así? Estamos así porque en realidad no conocemos a Dios, no lo entendemos bien y pensamos que estamos solos por nuestras propias fuerzas, cada uno tratando de remar su propia vida y mirando a los botes de los demás, no sea que vayan muy adelante o muy atrás, ¿no? Y tratando de empujar mi bote con el bote del otro. Esa es la descripción de cada uno. Y en esa vida donde todos estamos cada uno en nuestro bote y nos preocupamos de nuestro propio bote, ¿en qué termina esto? Termina en una guerra de todos contra todos. Por eso estamos así. Estamos así porque tenemos las ideas, tenemos los conceptos, tenemos la filosofía que fue plantada al principio en el jardín del Edén por la serpiente. Esto Dios lo soluciona de una sola manera, es restaurando nuestro valor y restaurando nuestra identidad. Nosotros fuimos creados hijos de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que dar Dios para que nosotros recuperemos la identidad de hijos de Dios? Dios tiene que dar a su Hijo para que nosotros creamos, y aceptemos de que somos hijos de Dios. Como dijo Jesús, para que ellos sepan que con el amor con que me has amado, tú los amas a ellos. ¿Y para qué? Para recuperar nuestro valor. Muchas veces nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Hay alguien que se interese en mí? ¿Hay alguien que se preocupe por mí? ¿Hay alguien que realmente esté preocupado por lo que me pasa?
Bueno, hay un Padre Celestial que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que tú en forma individual y personal puedas vivir, para que puedas vivir en forma eterna. Ese es el valor que Dios tiene en consideración para con tu vida. Y así, a través de la entrega de su Hijo, Dios nos devuelve la identidad y nos devuelve el valor. Es mi invitación, mi anhelo y mi oración de que tomemos conciencia de las terribles mentiras de Lucifer, de las terribles mentiras de la serpiente, de cómo eso cambia nuestra visión del mundo y empecemos a mirar y a detenernos en qué, en el reino de Dios. Mañana vamos a entrar más en el detalle de cómo es el reino de Dios y cuál es el ideal que Él quiere para nuestra vida. En principio es justamente todo lo opuesto a lo que vimos ahora, que es el reino de Satanás. Que Dios nos ayude a ver eso y en esta semana vamos a ir cubriendo ese caminar, ¿no es cierto?, de reconocer el reino de la serpiente, en ver en qué consiste, ver en qué daño nos trae, verlo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para elegir a Dios y salir de ese reino y ser parte de la familia de Dios. Que Dios nos ayude y los invito a que nos postremos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tu cuidado, por tu protección, por tus bendiciones. Gracias Señor porque podemos estar juntos y Señor te damos gracias por tu palabra, donde tú nos enseñas las causas de nuestra condición. Gracias Señor porque tú al mismo tiempo nos amas con un amor tan grande que has dado a tu Hijo para salvarnos. Nos amas de tal manera que has entregado a tu Hijo para que nosotros podamos volver a casa. Señor, ayúdanos a contemplarte, ayúdanos a detener nuestros ojos en tu Hijo. Señor, te imploramos que en esta semana en la cual vamos a estar aquí, que tú estés presente en cada momento, que tu Santo Espíritu sea derramado abundantemente en cada uno de nuestros corazones, para que pueda ser verdad en cada uno de nosotros que eres nuestro Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.